Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Ángel Jiménez Santana, abogado, especialista en Derecho Migratorio y en Derecho Penal. Si no lo has hecho, suscríbete al canal. Seguimos creciendo gracias a la comunidad que está cada día adhiriéndose más a este canal para obtener la información correspondiente. Y dale a la campanita también para que podamos llegar a otras personas. Y obviamente la suscripción es para que tú estés enterado de cuando nosotros subamos un nuevo video. Hoy te voy a hablar acerca de la visa por unidad familiar. ¿Qué es mejor? Me han preguntado muchas veces. ¿Solicitarla desde México o solicitarla desde el extranjero? Te invito a que te quedes. Quédate. Iniciamos. Bueno, pues como comentaba, ¿qué es mejor tramitarla desde el interior de México o en el exterior? Pues eso va a depender de cada circunstancia. Déjame decirte que si tú revisas la página del micrositio del INEM, en este caso, que a mediados del año 2022 empezó a funcionar y ha ido cambiando ha ido cambiando de tal manera que nosotros tenemos que estar checándolo o revisándolo todos los días o cada vez que se presenta un nuevo trámite. Algunas cosas varían, ¿no? Entonces, si entramos al micrositio, que te voy a dejar aquí, pues un parte de la pantalla, la visa por unidad familiar dice, aplica a la persona mexicana o extranjera con residencia temporal, temporal estudiante o residente permanente, que solicita la visa para que una persona extranjera que se acredite el vínculo ingrese a México. Es decir, este trámite, según el micrositio, va tanto para mexicanos y como extranjeros residentes legalmente en el país, es decir, un residente temporal, un residente permanente y un residente temporal estudiante. Los requisitos son muy sencillos. En este caso hay que mostrar la identificación del mexicano o la residencia, en este caso, de la persona extranjera, copia legible del pasaporte de la persona que se pretende ingresar al país. Acredita el vínculo familiar, ¿ok? Acuérdense que hay por matrimonio y hay por hijo. Si las actas de nacimiento de matrimonio son en el extranjero, tienen que venir apostilladas o legalizadas según sea el caso. Y si vienen en un idioma diferente al español, tienen que venir traducidas al español por peritos autorizados. Cualquiera puede traducir, lo pone en Google y hace la traducción, pero eso es una traducción simple. La autoridad no lo pide así, tiene que ser por peritos autorizados y en todos los estados de la República normalmente hay peritos, no de todos los idiomas, pero sí hay peritos. Bueno, hay que traer el acta de nacimiento o el acta de matrimonio según sea el caso. Si tú te fuiste a casar en el extranjero, es necesario que siendo mexicano, ¿verdad?, registres tu matrimonio en territorio mexicano y esa acta de registro es la que se ingresa también en migración, porque en el entendido que para que te acepten el acta en el registro civil tiene que venir apostillada y traducida de ser el caso. Bueno, se acredita todo y allí en el micrositio están los supuestos, si eres hijo, si eres concubina, concubinario, esposo, esposa, etc. Lo que a mí me llama la atención de este micrositio es que una vez que se haya logrado acreditar el vínculo, se presenta el trámite, ¿ok? Y aproximadamente 30 días hábiles demora en autorizarse. Puede darse el caso, escúchelo usted muy bien, que sea autorizado el mismo día, ¿ok? Y este trámite tiene un costo pagando desde México de 219 pesos mexicanos, aproximadamente de $12, para que usted tenga en cuenta, es lo que en este caso costaría. De una vez que se haya presentado el trámite, en el supuesto que te lo hayan preautorizado, te van a dar una hoja con un número de NUT y un oficio y un número o un folio, y con ese folio vas a tú agendar una cita en la embajada mexicana porque la persona tiene que ir a una entrevista. Este tipo de visas son necesarias para todas aquellas personas que para ingresar a México necesitan visa. Si tú te casaste en el extranjero y puedes venir a México solo con tu pasaporte, vente al país y vemos un cambio de condición. Ese es otro trámite completamente, ¿no? Ahora bien, cuando tú presentas tu trámite,
En estricto sentido, la ley dice que debes cumplir con los requisitos A, B, C, D y E, y así debe de ser. Sin embargo, la autoridad es la que toma la última palabra, porque puede ser que te manden a verificar el trámite, puede ser que te pidan algún requisito adicional, ¿ok? ¿Por qué? Porque el reglamento de migración, los solicitantes de visa de residente temporal estudiante o de residente permanente que deseen ingresar al territorio nacional a sus familiares, en términos de la ley, deberán acreditar solvencia económica suficiente para la manutención de cada uno de ellos durante su estancia, ¿ok? Entonces dice aquí los solicitantes de visa, no está diciendo el residente, ¿sí? El mexicano es un solicitante de visa. Entonces, si la autoridad quiere o la autoridad lo considera, te pone un articulito que dice el artículo 79, que es un artículo que pues migración pues no se la saca de la manga, porque pues allá está, pero pues normalmente lo usan mucho, porque dice el 79, el instituto podrá allegarse de los medios de prueba que consideren necesarios para un mejor proveer, ¿ok? Entonces, en ese sentido, si migración considera pedirte a ti una solvencia económica, te la va a pedir, ¿ok? Eso es muy importante que yo te comente al respecto. Ahora bien, ¿qué te conviene más? Pedir la visa desde el extranjero, porque al final de cuentas la persona va a tener que ir a una entrevista consular que tiene un costo de $48, una entrevista consular que, a pesar de que hay un matrimonio de por medio, yo he conocido varios casos donde las personas, a pesar de estar casadas, les son negadas sus visas por matrimonio. ¿Qué conviene más? ¿Ok? Depende del caso y depende de las nacionalidades. Por ejemplo, si usted revisa la embajada de Cuba, ¿ok? Hay dos tipos de trámites para personas que tengan vínculos con mexicanos, en este caso familiares, o vínculos con residentes ya en el país. Entonces hay dos tipos de ingreso. Una es la vinculación familiar y la otra es la unidad familiar. O sea, son dos términos completamente diferentes. Estos solo aplican en el caso, por ejemplo, de la vinculación familiar, cuando el extranjero, es decir, no tiene la intención de ir a México para efecto de residir legalmente, sino únicamente ir de paseo unos días, ¿ok? Entonces hay la vinculación familiar, y allí en apariencia hay una planilla que se descarga en la Embajada de México en Cuba, se llena el pasaporte vigente, copia obviamente de la residencia o del mexicano o de la credencial del mexicano. Hay que comprobar obviamente el vínculo con las actas correspondientes legalizadas por el MINREX. Muy importante que usted tenga en cuenta ese tipo de cuestiones. Y simple y sencillamente, como es una por vinculación familiar, es como le den una de visitante por 6 meses. No tiene usted que acreditar solvencia económica, no lo dice. Sin embargo, también la ley de visas o los lineamientos de visa dice también que puede solicitar algún elemento adicional. Entonces tenga usted en cuenta esa situación. En cuanto a la unidad familiar se refiere, pues hay dos aspectos. La primera, que sea con, por a través de un NUT. Y aquí en la embajada recomiendan que solamente van a aceptar este tipo de visas siempre y cuando el mexicano o el residente hagan fila juntamente con la persona que va a hacer la entrevista. Solamente así, ¿ok? Es decir, que el mexicano o el extranjero residente se encuentre en el consulado juntamente con el solicitante de la visa. Y hay que cumplir con los mismos requisitos, ¿ok? Solo que aquí, en este caso, permíteme decirte en un momentito más de que si es mexicano no te van a pedir solvencia económica, aparentemente. Si es residente, la persona con la cual pretendes acreditar la unidad familiar, sí te piden en este caso que acredites la solvencia económica,
y es lo equivalente a $550 durante los últimos 12 meses, ¿ok? Cantidad de 10,450 mensuales durante un saldo promedio mensual durante los últimos 12 meses. Es decir, que si tú haces tu entrevista en marzo del 2023, tienes que acreditar un saldo promedio equivalente a 11,000 pesos mexicanos, ¿ok? Durante el último año anterior, es decir, una cuenta de ahorros. Eso es para el caso de Cuba, ¿ok? Para el caso de Colombia, ¿okay? Obviamente los colombianos no necesitan visa para venir a México hasta ahora, ¿ok? Sin embargo, déjeme decirte que aquí el gobierno siempre hace la recomendación que la visa por unidad familiar se haga siempre y cuando también el mexicano esté juntamente con el extranjero al momento de la entrevista, ¿ok? Porque lo más sencillo es que el colombiano ingrese a México y acá haga el cambio de condición, ¿ok? Sin embargo, es una visa que ahí está. Quiero comentar esto porque de repente la gente me pregunta, ¿qué es mejor? ¿Lo hago desde afuera? Lo hago desde adentro. Desde adentro no te piden en estricto sentido solvencia económica, ¿ok? Casos excepcionales puede ser que sí te los pidan. Desde afuera sí te piden la solvencia económica si vas a acreditar con un residente. Pero ten en cuenta que en cualquier momento la autoridad sí te puede pedir la solvencia económica y lo puede fundamentar y lo puede motivar sin mayor problema, ¿ok? Bueno, he estado un poquito alejado de las redes aquí en el YouTube. Sin embargo, me la paso contestando los mensajes en la medida de lo posible. Hasta todas aquellas personas que se quejan de que hablo mucho y que no digo nada. Bien por ellos, ¿verdad? De aquellas personas que se quejan del video donde hablo de la visa del prometido mexicano, donde dicen que no se escucha nada. En lo personal, yo ese video lo he visto N cantidad de veces. No voy a decir que todas las reproducciones son mías, pero yo sí lo oigo. Yo sí lo oigo desde la tele, lo escucho. A veces estoy en mi cuarto, pues me pongo a ver un video, ¿no? U otros videos, pero no me parece que haya ese tipo de situaciones. Sin embargo, estás viendo esto por unidad familiar. O sea, no existe en México hasta el día de hoy, febrero del 2023, una visa para que tú tengas la intención de invitar a alguien a que venga a casarse. No existe, ¿ok? Bueno, pues han sucedido muchas situaciones. Estamos viviendo en una época muy complicada en el tema migratorio. Hay una crisis migratoria en el país. Ninguna autoridad se ha atrevido a manifestarlo, porque obviamente pues no les conviene decir que estamos en una crisis migratoria. Pero analice todo, de verdad, si usted va a venir a México, planee muy bien su viaje con anticipación, planéelo muy bien, asesórese de ser el caso, ¿ok? Porque hoy día las inadmisiones siguen habiendo y van a seguir habiendo. Estaba viendo que en este año, en enero, hubo una reunión con la cónsul de Colombia en Cancún y después de eso, pues creen que ya mejoró el trato hacia los colombianos. En realidad no, entonces sigue habiendo inadmisiones y a otras nacionalidades también. Espero que te hayas quedado hasta el final. Muchas gracias y seguimos viéndonos en algún otro momento.